y de Éfeso está saliendo una persona que vimos, un varón de Dios llamado Apolos, que se está dirigiendo a Corinto. En un primer momento vimos como un grupo de personas, eran 12 personas, que eran discípulos de Juan y que conocían la existencia del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Vimos cómo Pablo, en vez de enseñarles cómo recibir el Espíritu Santo, que sería la reacción de muchas personas hoy en día, ¿no? Él les habla de Jesucristo, les predica el Evangelio, ¿no? Y ellos creen y son bautizados en el Espíritu y son bautizados en agua, ¿no? Luego vimos que una vez más, como en todos los lugares donde Pablo está siendo usado, Pedro y todos los apóstoles para predicar el Evangelio, hay oposición, como siempre, en todos los lugares, aquí también. Luego de estar 3 meses enseñando en la sinagoga de Éfeso, y recordamos que fue un caso incomún, porque fue por 3 meses. Por lo general, cuando Pablo se dirigía a una ciudad y entraba en la sinagoga, si había sinagoga en la ciudad para predicar, para compartir el Evangelio, era en un corto tiempo que las personas ya se oponían y había hasta inclusive persecución. Mas aquí en Éfeso fue por un periodo de 3 meses. Luego de 3 meses que hubo, las personas que estaban escuchando por 3 meses endurecieron sus corazones y no creyeron. Lo dice en el versículo 9, ¿no? Inclusive maldicieron el camino. Recordamos que el camino es el nombre con el que es conocido en ese tiempo el cristianismo. Los discípulos de Cristo, los cristianos éramos conocidos como el camino. Y es en memoria y en honor también de lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, que es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre sin el poder, ¿no? Luego vimos que hemos visto en todo el libro de Hechos, ante la predicación del Evangelio hay oposición. Solamente que esa oposición nunca impide el crecimiento del Evangelio, la expansión del Evangelio, el crecimiento del reino de Dios en la tierra, ¿no? Y una vez más sucede eso. Lo vemos en el versículo 10. Nos dice, así continuó por espacio de 2 años. Pablo permaneció en total 3 años en Éfeso. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Asimismo, a pesar de que había oposición, había persecución, la palabra de Dios se expandía en toda Asia. Y es lo que sucedió en toda Asia, ¿no? Luego vimos en el versículo 11 en adelante la oposición que hubo, ¿se acuerdan? La oposición que hubo por medio de los espíritus malignos, ¿no? De los demonios, ¿no? Sí. Y llegamos hasta el versículo 20 en que nos dice que así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Todo este pasaje y todo el libro de Hechos se centra en esto, que así mismo suceda lo que suceda, continúa creciendo el Evangelio, continúa siendo predicado el Evangelio con el poder del Espíritu Santo y prevalece. ¿Prevalece por sobre qué? Vimos en los primeros versículos, prevalece por sobre la ignorancia de esas personas que desconocían la existencia del Espíritu Santo. ¿Prevalece por sobre qué? Por sobre la oposición y la persecución. Luego hemos visto que la palabra de Dios prevalece por sobre qué? Por sobre toda oposición, por más que sean demonios, la palabra de Dios prevalece. Y vamos a ver de aquí en adelante cómo es que la palabra de Dios prevalece por sobre la religión falsa, sobre la idolatría. Y empezamos viendo los primeros versículos en la semana pasada y vamos a leerlo una vez más, del 21 al 22. Dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Pasaron estas cosas que hemos visto, la conversión de los 12 discípulos de Juan, la oposición que hubo después de 3 meses ante la predicación del Evangelio y la oposición que hubo de estos demonios. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu, decidió ir a Jerusalén, volver a Jerusalén.
nos dice, después de recorrer Macedonia y Acaya, mencionamos que Macedonia es la parte norte de Grecia y Acaya es la parte sur de Grecia. En Macedonia, en la parte norte de Grecia, es donde se encuentra Filipos, Berea y Tesalónica. Las tres ciudades donde Pablo estuvo predicando el Evangelio están en Macedonia, en la parte norte de Grecia. Y en Acaya está donde es Corinto, Atenas, en la parte sur. Solamente que de Éfeso para ir a Grecia, perdón, sí, de Éfeso para ir a Jerusalén, no necesitaría Pablo pasar por Macedonia y Acaya, porque es sentido contrario. Mas Pablo dice aquí que recorrió Macedonia y Acaya, yendo en sentido contrario. Y se piensa que el motivo por el cual inclusive él envía a dos personas, a dos de sus ayudantes, que es Timoteo y Erasto, era para recibir y recolectar una ofrenda, una ayuda para llevarlo en su viaje cuando regrese a Jerusalén, para ayudar a los hermanos necesitados que se encontraban en las iglesias de Jerusalén. Recordamos que en Jerusalén la mayoría es judía, y en los demás lugares, por ejemplo, donde se van a dirigir en Macedonia y Acaya, la mayoría de los creyentes son gentiles. Recordamos a un tiempo atrás que Pablo y Bernabé hicieron algo similar cuando llevaron ofrendas a Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando ellos se encontraban en Antioquía? Estaban en el capítulo 15, si no me acuerdo, si no me equivoco. Ellos llevaron una ofrenda de los hermanos de Antioquía, que eran casi en su totalidad gentiles, y lo llevaron a los hermanos judíos, quebrando esa barrera que existía en esa época entre judíos y gentiles. Esa barrera aún en ciertos niveles existe aquí en los versículos que estamos leyendo. Por eso Pablo tiene en su corazón hacer eso, mostrando a los hermanos judíos, a los hermanos cristianos judíos de Jerusalén, que los hermanos gentiles cristianos de otros lugares se importan por ellos, ¿no? Se importan por ellos. Es una muestra de amor, es una muestra de amor, ¿no? Y vemos en el mismo versículo 21, después que haya estado, Pablo diciendo, después que haya estado allí, quiere decir Macedonia y Acaya, y luego ir a Jerusalén, me será necesario ver también a Roma. Vemos de aquí en adelante, la meta de Pablo es llegar a Roma. Solamente que la meta de Pablo no solamente es llegar a Roma, es más allá de Roma, porque en Romanos nos hablan de ir a España, y antes de llegar a España iría a pasar en Roma. Mas vemos de aquí en adelante, desde el capítulo 19 hasta el 28, vemos a Pablo una y otra vez mencionando ir a Roma. ¿Por qué? Porque es un lugar estratégico, porque es la capital del Imperio Romano. Y recordamos que en la época el mayor imperio es el Imperio Romano. Y todas las regiones donde está viajando Pablo son colonias del Imperio Romano. Llegando a la capital del Imperio Romano, que es Roma, es el lugar estratégico para que el Evangelio se expanda por todos los rincones del mundo. Y recordamos en el capítulo 1, versículo 8, la promesa de nuestro Señor Jesucristo es que ellos irían a ir a Judea, Samaria, irían a ir a todos los rincones del mundo, ¿no? Y es lo que está siendo realizado, ¿no? En el versículo 22, Pablo envía a Macedonia a dos personas de los que le ayudaron, a dos ayudantes. Timoteo, recordamos Timoteo es el discípulo amado de Pablo, es a quien escribe la primera y segunda carta a Timoteo. Es la persona, recordamos que Pablo encuentra a Timoteo en Listra, en el primer lugar donde va, cuando se separa de Bernabé. Él se dirige con Silas a Listra y es donde encuentra a Timoteo. Y desde ese momento Timoteo le sirve, le sigue y va a todos los lugares necesarios con Pablo. Inclusive ya vemos en medio del tercer viaje misionero que Timoteo inclusive es enviado por Pablo solo a diferentes lugares. Y más adelante vamos a ver, Timoteo llega a ser el pastor de la iglesia de aquí de Éfeso. Éfeso es una ciudad importante en la expansión del Evangelio.
En Éfeso, Pablo escribe las cartas a la iglesia de Corinto. Luego, Pablo escribe a Timoteo, cuando era el pastor de la iglesia en Éfeso. Más adelante, a décadas después, Juan, el apóstol Juan, va a Éfeso. Y en Éfeso es donde Juan escribe el Evangelio que conocemos, el Evangelio según Juan. La primera, segunda y tercera carta de epístola de Juan lo escribe en la ciudad de Éfeso. Vemos Éfeso, un lugar donde más de la mitad del Nuevo Testamento es escrito. Más de la mitad del Nuevo Testamento es escrito, ¿no? Y nos dice aquí, él envía a Timoteo y Erasto. Solamente que Erasto, mencionamos la semana pasada, aparece en dos lugares, en Romanos y en Segunda de Timoteo. Mas no hay evidencia de que sea la misma persona. No sabemos exactamente quién es Erasto. Lo que sabemos es que es una persona igual que Timoteo que ayuda a Pablo. Ayuda en la obra de Dios, que está realizando por medio de Pablo, ¿no? Mientras Pablo envía a Timoteo y a Erasto a Macedonia para recoger una ofrenda que iría a llevar a las iglesias de Jerusalén, Pablo se queda algún tiempo en Asia. Eso quiere decir que se queda un tiempo aquí, en Éfeso, ¿no? Y vamos a ver del versículo 23 en adelante lo que sucede mientras ellos han salido de viaje y mientras Pablo permanece aquí en Éfeso. En el versículo 23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Vamos a leer todo el pasaje para tener una idea general de lo que sucede hasta el 41. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Desde el 23 hasta el 41. Uno por uno, todo. Sí, todo. Amén. El alboroto en Éfeso, 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba poca ganancia a los artificios. No poca ganancia a los artificios, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a descreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a unas se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le levantaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Uno, pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se había reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter?
puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. ¿Qué si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno? Audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Vemos lo que sucede un gran alboroto y un disturbio en la ciudad de Éfeso. Recordamos, en cada ciudad donde Pablo se dirige y está predicando el Evangelio, está enseñando la palabra de Dios, siempre ha habido oposición. La mayoría de los lugares, casi en todo lugar, ha sido encabezado por los judíos de las sinagogas donde Pablo estaba predicando el Evangelio, judíos que rechazan el Evangelio, judíos que no creen, solamente en 2 lugares, en todo el libro de Hechos, Lucas nos narra de 2 lugares donde esa oposición no es dirigida por los judíos sino por gentiles. El primer lugar fue en Filipos, cuando el Señor expulsa el espíritu de adivinación que había en la muchacha por medio de Pablo. Sus amos se enfurecen y llevan a Pablo y a Silas a un tribunal, e inclusive los castigan, los torturan, ¿no? Inclusive los ponen presos. Y luego están desesperados por liberarlos cuando se enteran que son ciudadanos romanos, ¿no? Ese es el primer lugar. Y el segundo lugar donde ocurre algo similar es en este pasaje que hemos leído, encabezado por Demetrio. ¿Quién es Demetrio? Un platero. Lucas lo describe como un platero. En Éfeso se encuentra el templo, que es un templo gigantesco. Es un lugar, es el centro de la adoración de esa diosa que es conocida como Diana. Desde que hubieron personas y habitaron en la ciudad de Éfeso, existió esta adoración a esta diosa, esta falsa diosa, ¿no? Por un espacio de casi 2000 años. Fue cambiando de nombre, mas era la misma falsa diosa. Y cuando Pablo llega a esta ciudad, es conocida como Diana. En griego es conocida como Artemis o Artemisa, ¿no? El templo contiene 123 columnas de más de 18 metros. 18 metros en la actualidad significa más o menos 6 a 7 pisos. Son columnas gigantescas y el templo es de un solo piso. Imagínense el techo de 18 metros. Tanto así que en la época y hasta hace poco era considerado una de las 7 maravillas del mundo en cuanto a construcciones, ¿no? El templo de la Diana. Sí, de la diosa Artemisa o Diana. Los romanos la Era llamaban Diana, ¿no? porque la construcción era una construcción asombrosa, ¿no? Era la mayor religión del Imperio Romano y el centro era Éfeso, porque estaba ese templo. Personas que adoraban a esa diosa de otros lugares, una vez al año se dirigían a ese lugar y se acumulaban millares de personas para adorar a esa diosa. Se piensa que en una de esas ocasiones es que sucede esto, por la cantidad de personas que se encuentran en Éfeso. Esta persona nos dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño, fue un gran disturbio acerca del camino. Fue por el cristianismo, fue por los creyentes. ¿Por qué? Y este disturbio fue dirigido por esta persona en el 24, porque un platero llamado Demetrio
que hacía de plata templecillos de Diana. Pablo se encuentra ya por un largo periodo de tiempo, más de 2 años, mínimo 2 años y 3 meses, ¿no? Ha estado predicando el Evangelio. Vamos a ver más adelante que Demetrio ha escuchado algo de la predicación de Pablo, porque como él lo describe de la manera que Pablo está presentando el Evangelio. Más, porque es que Demetrio en un principio no se quejó, no hizo nada. Porque es que ha esperado 2 años, casi 2 años para hacer esto. Porque en esos 2 años Dios está convirtiendo a las personas. El Señor está convirtiendo a las personas que están en Éfeso, ¿eh? Y que creen, que se han arrepentido y creen en Jesucristo. Y esas personas, hemos visto la semana pasada, muchos de ellos, ¿no? Muchos en el 19, dice, asimismo muchos de los que habían practicado la magia. Las personas inclusive quemaron, Sí, se arrepintieron y quemaron libros que ellos usaban para practicar la magia, ¿no? Y todo sumó casi 50.000 piezas de plata, es mucho dinero. Eran 50.000 días de trabajo. Y esta práctica de la magia también estaba vinculado con la adoración a la diosa Diana. ¿Qué es lo que se produjo? En estos 2 años, personas han dejado de adorar a esta falsa diosa y se han convertido al cristianismo, se han arrepentido y han creído en Cristo. Y esas personas, esa cantidad de personas ha producido que Demetrio y las personas que trabajaban haciendo estos templecillos de plata se vean perjudicados en cuanto a su ingreso mensual, su ingreso de su negocio, ¿no? Y eso es lo que producen Demetrio y las demás personas que se ocupan tienen este oficio, a quejarse y a hacer todo este alboroto que se produce en Éfeso, ¿no? ¿Qué son estos templecillos? Son réplicas del templo de Diana. Son pequeñas réplicas idénticas al templo de Diana. Muchas personas piensan que colocaban a Diana en el medio, porque dentro del templo que era dedicada a esta diosa había una estatua gigantesca y era horrible, porque en sus cabellos tenían plantas, animales, y de su cuello hasta su cintura era lleno de pechos de mujer, ¿no? Senos, bustos, Sí. porque era, ¿no? Y probablemente eran templecillos hechos de plata, y en el medio había una estatua que era de una réplica de lo que ellos adoraban, la diosa Diana, ¿no? Y esto producía una gran ganancia. Casi toda la economía de Éfeso era movida por eso, por la adoración a esta diosa. Ante la predicación del Evangelio, ante el crecimiento del Evangelio y la palabra de Dios prevaleciendo por sobre todos los obstáculos, estas personas se ven perjudicadas en sus ingresos. Y vemos cómo es que ellos dicen adorar a Diana, mas en realidad no están ni preocupados en la adoración, sino están preocupados en qué, en su dinero. Lo vamos a ver aquí. ¿Sí? Y toda religión falsa es movida de esa manera y produce eso en el corazón de las personas. Porque pensamos, ¿por qué es que hay tantas religiones? ¿Y por qué tantas religiones falsas? ¿No? Si meditamos, es simplemente porque es lo que el hombre quiere. Porque eso alimenta el deseo pecaminoso del hombre. Por eso que existen tantas religiones. Yo recuerdo hasta ahora, en mi mente está grabado cuando el Señor me convirtió y a una pareja de clientes me preguntaron, me preguntaron algo y yo le dije, no, ya no hago eso más. ¿Y por qué? Yo les dije, porque me he convertido a Cristo, ¿no? Y ellos se rieron y me dijeron, ¿ahora vas a andar con tu Biblia en la mano? Yo le dije, probablemente sí. Y de ahí, cuando le iba en la mitad de lo que le estaba compartiendo el Evangelio, el hombre me dijo, no, porque no me continúes hablando porque yo tengo mi religión. Y me dijo, en mi religión me permiten hacer lo que yo quiera. Y fue así textualmente y se quedó grabado y vemos. Y eso es lo que motiva la existencia de tantas religiones falsas. ¿Por qué? Porque es lo que el corazón del hombre caído quiere. Y esas religiones falsas son lo que les provee eso. Por eso que hay tantas religiones falsas.
porque el corazón del hombre quiere eso y eso lo encuentra en las religiones falsas, ¿no? Por ejemplo, estos hombres, ¿qué es lo que tienen en sus corazones? El deseo de ganancia, la avaricia, y esa religión que tenían de adorar a esta diosa es lo que le proveía eso, satisfacía sus corazones. ¿De qué manera? Dándoles dinero. Realmente ellos adoraban ¿qué? Adoraban el dinero, ¿no? Movidos por su avaricia, ¿no? Dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Eso quiere decir que daba una gran ganancia a los artífices, son a Demetrio y a las personas que hacían estos templecillos de Diana, ¿eh? En el 25, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, vemos que en este momento Demetrio, los artífices y todas las personas que están envolvidos en este oficio de producir estos templos, que eran comprados por las personas que decían ser adoradores de Diana, para llevar a sus casas, los llevaban y los colocaban en sus casas. Cuando iban al templo, los llevaban y los ofrecían como ofrenda. Entonces la compra de esos templecillos era constante. No es que la persona lo compraba una vez y lo guardaba. Constantemente lo compraban. Por eso que movía la economía de esta ciudad. Y reunido. Se piensa que Demetrio probablemente era como el jefe de esa organización de productores de este tipo de cosas. Y ellos son reunidos en este momento y Demetrio les dice esto en el 25. Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Ahí vemos claramente cuál es el mover del corazón de esta persona, por lo menos de Demetrio y de todas las personas. Ellos están preocupados en el dinero, en la riqueza que les produce su trabajo. En el 26 dice, pero veis y oís que Pablo, vemos tan solamente al usar esta palabra vemos el desprecio que tiene hacia la persona de Pablo, como si fuese una cosa, Pablo. No solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión. Lo que está hablando aquí sí es verdad, porque es lo que está sucediendo. Las personas se están apartando de su idolatría, de su falta de esa religión, por medio de la persuasión. Y es la manera en que Lucas lo describe en el 8, persuadiendo acerca del reino de Dios. En varias veces lo describe así. Persuadiendo es convenciendo a través de argumentos, a través de la verdad, convenciendo que están equivocados, mostrándoles la verdad para que se arrepientan y crean en Cristo, ¿no? Y continúa diciendo Demetrio, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Vemos el impacto que ha habido por medio de la predicación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es verdad esto. ¿Por qué? Porque Dios... Exactamente, en templos hechos por manos de hombre, ¿eh? Y es algo que Demetrio ha escuchado, probablemente todas las personas, todas las personas han escuchado. ¿Por qué? Porque en versículos anteriores nos dice que en el 10, que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Toda esa región ya ha escuchado la palabra de Dios. Por eso que sabemos que estas personas ya han escuchado. Sí. Y evidencia de eso es lo que Demetrio mismo está diciendo. Mas vemos que su preocupación no es por la verdad. Él ha escuchado la verdad, mas no está preocupado por conocer la verdad. ¿Por qué? Porque está preocupado en el dinero. ¿En qué afectas? En qué afecta su economía, ¿no? En el 27. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, algo que ya ha sucedido, y ahora recién que menciona, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Aquí nos confirma, es la mayor religión de esa época que domina el imperio romano, ¿no? Vemos su prioridad, tanto de Demetrio y de las demás personas, es el dinero, es su avaricia que está en sus corazones. Y luego que mencionan, en el 28, cuando oyeron estas cosas, recordamos, está reunido Demetrio, están reunidos los artífices y están reunidos los obreros, los que hacen, ¿no?
¿Qué sucede? Se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó